Y en general la inteligencia artificial se ha difundido el uso no solo en la parte de robótica, sino en otro tipo de dispositivos autónomos, como pueden ser los autos autónomos. O sea, ya la gente comienza a hablar de, por ejemplo, el auto de Google, que maneja solo. Lamentablemente también armas autónomas, ¿no? También la gente sabe de, por ejemplo, de drones que por ahí tienen misiones en combate. Pero en general, dentro de la robótica ha habido distintas etapas, digamos, y en general, en esas etapas a lo que se ha intentado ir haciendo en cada paso es ir dándole cada vez capacidades cognitivas de más alto nivel a estos robots. Y en general, lo que se puede decir referido a inteligencia artificial, que todos estos dispositivos, robots, etcétera, casi todos comparten el uso de técnicas que son muy similares y que permiten que se puedan obtener sistemas que son autónomos, flexibles y adaptativos, cosa que los sistemas de computación tradicionales no tenían. Bueno, la inteligencia artificial en realidad es un área que ya tiene bastantes, o sea, no es tan reciente, o sea, ya hay desarrollos en los años 40. De hecho, los primeros programas que aprenden a jugar solos, y uno que le gana a su propio inventor es de aproximadamente el año 45. O sea que son técnicas que se vienen analizando desde hace mucho tiempo. De hecho, el test para determinar si una máquina es inteligente o no fue propuesto por Turing, que fue un matemático muy conocido, que se hizo bastante conocido también por la película El Código Enigma, que era donde él planteaba cuáles eran las condiciones que tenía que tener una máquina para ser considerada inteligente. Lo primero que hay que decir es que no necesariamente el tema de un sistema inteligente uno lo tiene que asociar necesariamente con que esté tratando de emular a un humano, sino que puede tener otras capacidades que vayan más allá de las capacidades humanas e incluso que trate de evitar ciertos errores que el humano cometería. Obviamente que hay ciertas funciones para las cuales los humanos hoy en día somos mejores que las máquinas, ¿no? Y en otras cosas que las máquinas son mejores que nosotros o más rápidos, pero en general lo que se ha llegado a la conclusión que en el futuro vamos a tener esta simbiosis de sistemas automáticos de robótica y humanos trabajando en forma conjunta. De hecho, hay muchas líneas de investigación donde se está analizando qué es lo que va a pasar cuando estemos interactuando permanentemente con estos sistemas, ¿no? Porque esto hasta plantea cuestiones éticas, digamos, ¿no? Cuando uno habla de los autos autónomos, por ejemplo, más allá de la parte técnica, que es compleja, hay cuestiones éticas, morales. Por ejemplo, si se le cortan los frenos a un auto, y el auto tiene que decidir entre que nos caigamos a un precipicio o atropellemos a una multitud de gente que va, qué es lo que va a hacer. Entonces, esas cosas ya se están planteando en estos momentos. De hecho, en la revista Science, hace unos pocos meses, ya se empiezan a plantear este tipo de dilemas morales de cómo se van a programar esos sistemas. Creo que es algo que no... ya está acá para quedarse, digamos. O sea, a partir de que nosotros andamos con una computadora para todos lados, que es el celular, que yo creo que fue la primera uno de los, más allá de la computadora personal, el celular se convirtió en otro punto de avance al tener algo con la cual estamos permanentemente con una computadora encima, y eso se va a traducir en el futuro en todas las cosas que forman parte de nuestra vida. O sea, los aparatos electrónicos van a estar conectados a Internet, los autos van a estar conectados a Internet, o sea que vamos a estar inmersos, digamos, en una nube de datos donde esos datos van a ser utilizados y vamos a estar permanentemente interactuando sin quizá darnos cuenta con Internet, digamos, y se viene, digamos, toda una época que se conoce como la web de las cosas, donde están todas las cosas conectadas. O sea que ya va a formar parte de la vida común de cualquier persona, y los chicos que nacen a partir de ahora ya va a ser lo normal, digamos, ¿no? Coordino un equipo de Google que trabaja en inteligencia artificial
es decir, en la disciplina de ingeniería para fabricar computadoras y dispositivos capaces de hacer algunas cosas que hacen los cerebros. Y esto hace que nos interese mucho el cerebro real, la neurociencia, y especialmente nos interesan las cosas que hace nuestro cerebro que todavía son muy superiores al rendimiento de las computadoras. Históricamente una de esas áreas ha sido la percepción, el proceso por el cual las cosas que hay en el mundo, sonido e imágenes, pueden convertirse en conceptos en la mente. Esto es lo esencial para nuestro propio cerebro y también es muy útil en una máquina. Nuestro equipo hace algoritmos de percepción computacional que permite encontrar imágenes en Google en función de lo que hay en ellas. La otra cara de la percepción es la creatividad, convertir un concepto en algo que hay en el mundo. Así que en el último año, nuestro trabajo en percepción computacional ha conectado de forma inesperada con el mundo de la creatividad y el arte computacionales. Creo que Miguel Ángel tenía una visión aguda en esta doble relación entre percepción y creatividad. Esta es una de sus célebres citas. Cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior, y el trabajo del escultor es descubrirla. Pienso que Miguel Ángel quería decir que creamos al percibir y que la propia percepción es un acto de imaginación y es la materia de la creatividad. El órgano que crea todo el pensamiento, la percepción y la imaginación, por supuesto, es el cerebro. Y me gustaría empezar con un poquito de historia sobre lo que sabemos del cerebro. Porque a diferencia de, por ejemplo, el corazón, intestinos, realmente no se puede decir mucho de un cerebro con solo mirarlo. Los primeros anatomistas que exploraron cerebros dieron a las estructuras superficiales de esta cosa todo tipo de nombres de fantasía. Pero por supuesto, eso no nos dice mucho de lo que realmente sucede en el interior. La primera persona que, creo, desarrolló una visión de lo que ocurría en el cerebro fue el gran neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal, en el siglo XIX, que usó la microscopía y tinciones especiales para poder marcar selectivamente en un contraste muy alto las células individuales en el cerebro, para empezar a entender sus morfologías. Y estos son los tipos de dibujo que hizo de las neuronas en el siglo XIX. Esto es un cerebro de un pájaro, y ya ven esta increíble variedad de diferentes tipos de células. Incluso la propia teoría celular era bastante nueva en ese momento. Y estas estructuras, estas células que tienen estas ramas que pueden alcanzar muy largas distancias, esto era muy novedoso en esa época. Nos recuerdan, por supuesto, a los cables. Podría haber sido obvio para algunos en el siglo XIX. Las revoluciones del cableado y de la electricidad se estaban iniciando, pero en muchos sentidos los dibujos de microanatomía de Ramón y Cajal, como este, todavía son, en cierto modo, insuperables. Un siglo más tarde, todavía tratamos de determinar el trabajo que empezó Ramón y Cajal. Estos son los datos brutos de nuestros colaboradores del Instituto Max Planck de Neurociencia. La muestra completa aquí es de 1 milímetro cúbico de tamaño, y les estoy mostrando un trozo muy pequeño. Esa barra de la izquierda es de aproximadamente 1 micra. Las estructuras visibles son las mitocondrias del tamaño de las bacterias, y estos son cortes consecutivos de este diminuto bloque de tejido. Solo a efectos de comparación, el diámetro de una hebra promedio de pelo es de unas 100 micras, así que vemos algo mucho más pequeño que una sola hebra de cabello. Y a partir de este tipo de rebanadas de microscopía electrónica de serie, se pueden hacer reconstrucciones en 3D de las neuronas con este aspecto. Son casi del mismo estilo de las de Ramón y Cajal, solo se iluminaron unas pocas neuronas, porque de lo contrario no se podría ver nada aquí. Estaría tan lleno, tan pleno de estructuras, de cableados de todas las neuronas conectadas una a otra. Así Ramón y Cajal se adelantó un poco a su tiempo, pero sabíamos que las neuronas usaban electricidad y por la Segunda Guerra Mundial la tecnología avanzó lo suficiente como para empezar a hacer experimentos eléctricos reales con neuronas vivas para comprender mejor cómo funcionaban. En ese mismo momento se desarrollaban las computadoras con la idea de moldear el cerebro, de máquinas inteligentes, como decía Alan Turing, uno de los padres de la informática.
Warren McCulloch y Walter Pitts miraron el dibujo de Ramón Cajal de la corteza visual, que muestro aquí. Esta es la corteza que procesa las imágenes que provienen del ojo, y para ellos esto parecía un diagrama de circuito, y hay gran cantidad de detalles en el diafragma de circuitos de McCulloch y Pitts que no están del todo bien. Pero esta idea básica de que la corteza visual funciona como una serie de elementos computacionales que pasan una información de uno al siguiente en cascada es esencialmente correcta. Hablemos por un momento de lo que tendría que hacer un modelo para procesar la información visual. La tarea básica de la percepción es tomar una imagen como está y decir, eso es un pájaro, que es algo muy simple de ver con nuestro cerebro, pero todos ustedes deben entender que para una computadora esto era prácticamente imposible hace pocos años. Con el paradigma de la computación clásica, esta tarea no es fácil de hacer. Entonces lo que pasa entre los píxeles, entre la imagen del ave y la palabra pájaro, es esencialmente un conjunto de neuronas conectadas entre sí en una red neuronal, como la que diagramo aquí. Esta red neuronal podría ser biológica. En nuestras cortezas visuales, o en la actualidad, podemos modelar este tipo de redes neuronales en la computadora. Así que los píxeles se pueden pensar como una primera capa de neuronas, y así es. De hecho, cómo funciona el ojo, esos son las neuronas de la retina, y después avanzan de una capa a la otra, y luego a otra capa de neuronas, todas conectadas por sinapsis de diferentes pesos. El comportamiento de esta red se caracteriza por las fortalezas de todas esas sinapsis. Estas caracterizan las propiedades computacionales de esta red, y al final una neurona o un pequeño grupo de neuronas da la luz, diciendo pájaro. Ahora voy a representar estas tres cosas: los píxeles de entrada, la sinapsis en una red neuronal y el pájaro, la salida, con tres variables, X, W e Y. Hay tal vez 1 millón o más de X, 1 millón de píxeles en la imagen. Hay miles de millones o billones de W que representan los pesos de todas estas sinapsis en la red neuronal. Y hay un número muy pequeño de Y. Pájaro son solo 6 letras, ¿verdad? Así que vamos a suponer que esto es solo una fórmula simple, X por W igual a Y. Pongo la multiplicación entre comillas porque lo que realmente pasa allí, por supuesto, es una serie muy complicada de operaciones matemáticas. Esa es una ecuación, hay 3 variables, y todos sabemos que si uno tiene una ecuación, puede resolver una variable conociendo las otras 2. Así que el problema de la inferencia, es decir, averiguar que la imagen de un pájaro es un pájaro, es este. Y es la desconocida, y W y X las conocidas. Se conoce la red neuronal y también los píxeles. Como se pueden ver, en realidad es un problema relativamente sencillo. Se multiplica 2 veces 3 y ya está. Les voy a mostrar una red neuronal artificial que hemos construido recientemente haciendo exactamente eso. Esto se ejecuta en tiempo real a un teléfono móvil. Y esto es, por supuesto, sorprendentemente en sí mismo. Que los teléfonos móviles puedan hacer tantos millones y billones de operaciones por segundo, lo que ven es un teléfono que analiza imágenes de un pájaro una tras otra. Y de hecho, no solo dice, sí, es un pájaro, sino que identifica las especies de pájaros con una red de este tipo. Así que en ese cuadro, la X y la W son conocidas, y la Y es la desconocida. Estoy pasando por alto la parte más difícil, por supuesto, que es cómo demonios podemos averiguar la W, cómo puede el cerebro hacerlo. ¿Cómo podríamos llegar a aprender un modelo de este tipo? Este proceso de aprendizaje de despejar W, si lo hacemos con una simple ecuación, sabemos exactamente cómo hacer eso. 6 igual a 2 por W, así se divide por 2 y ya está. Por lo tanto, la división, hemos usado la división por ser una inversa de la multiplicación, pero como acabo de decir, la multiplicación tiene algo de mentira aquí. Esta es una operación muy complicada, nada lineal, pero no tiene inversa. Así que tenemos que encontrar una manera de resolver la ecuación sin un operador de división. Y la manera de hacerlo es bastante sencilla. Vamos a aplicar un pequeño truco de álgebra y a mover el 6 hacia el lado derecho de la ecuación. Ahora todavía usamos la multiplicación y el 0, pensémoslo como un error. Es decir, si hemos resuelto la W, luego el error será el 0. Si no lo hacemos del todo bien, será mayor que el 0. Así que ahora solo podemos hacer conjeturas para
minimizar el error, así que ya hemos hecho una aproximación inicial. Y si W es igual a 0, entonces el error es 6. ¿Qué pasa si W es igual a 1? Y reducir el error cercano a 0. A medida que lo hace, se logra aproximadamente sucesivas a W. Por lo general nunca llegan allí, pero tras una docena de pasos, estamos en W igual a 2,999. Y este es el proceso de aprendizaje. Así que recuerden que hemos tomado muchas X e Y conocidas para resolver la W por medio de un proceso iterativo, de la misma manera como lo hacemos en nuestro propio aprendizaje. Tenemos muchas imágenes de bebé y nos dicen, esto es un pájaro, esto no es un pájaro. Y con el tiempo, a través de la iteración, resolvemos W. Lo resolvemos para esas conexiones neuronales. Así que ahora ya tenemos despejada la X y la W para resolver Y. Eso todos los días, percepción rápida. Entendemos cómo podemos resolver W. Esto es aprendizaje, usando muchos ejemplos para el entrenamiento. Hace un año, Alex Mort-Vincent, de nuestro equipo, decidió experimentar qué sucede si intentamos resolver X con una W e Y conocidas. Se sabe que es un pájaro y se cuenta con una red neuronal entrenada en aves, pero ¿y la imagen de un pájaro? Usando el mismo procedimiento de minimización de errores, uno puede hacer eso con la red entrenada para conocer aves. Y el resultado es una imagen de aves. Esta es una imagen de ave generada en su totalidad por una red neuronal entrenada para conocer aves, simplemente resolviendo X, en lugar de resolver Y, haciendo de forma iterativa. He aquí otro ejemplo divertido. Este fue un trabajo realizado por Mick Tika en nuestro grupo llamado Animal del Desfile. Me recuerda algo a las obras de arte de William Kertry, donde él hace bocetos, los borra, hace bocetos, los borra y crea una película de esta manera. En este caso, Mick varía Y sobre el espacio de diferentes animales en una red diseñada para conocer y distinguir animales diferentes unos de otros. Y se obtiene esta extraña metamorfosis de un animal a la Escher. Aquí él y Alex han intentado reducir las Y a un espacio de solo 2 dimensiones, logrando un mapa fuera del espacio de todas las cosas reconocido por esta red. Realizar este tipo de síntesis o la generación de las imágenes sobre toda la superficie, variando Y sobre la superficie, se hace una especie de mapa, un mapa visual de todas las cosas que la red sabe reconocer. Los animales están todos aquí. Se puede hacer esto con otros tipos de redes. Esta es una red diseñada para reconocer caras, para distinguir una cara de otra. Y aquí ponemos en Y una que dice yo. Cuando esto resuelve X, genera esta imagen de mí, alocada, tipo cubista, psicodélica, como un cuadro surrealista, desde múltiples puntos de vista a la vez. Aparecen múltiples puntos de vista a la vez porque la red está diseñada para descartar la ambigüedad de una cara en una postura u otra, con un tipo de luz u otro. Al hacer este tipo de reconstrucción, si no se usa alguna imagen de guía o estadísticas de guía, entonces se obtiene una confusión de diferentes puntos de vista, porque es ambigua. Esto es lo que sucede si Alex usa su propia cara e imagen como guía durante ese proceso de optimización para reconstruir mi propia cara. Así se puede ver que no es perfecto. Todavía hay mucho trabajo por hacer sobre cómo mejorar el proceso de optimización, pero ya se empieza a ver algo más parecido a una cara coherente, usando mi propia cara como guía. No tiene que comenzar con un lienzo en blanco o con un ruido blanco. Cuando se está resolviendo X, se puede comenzar con una X, que en sí es ya una imagen. En eso consiste esta pequeña demostración. Esta es una red diseñada para categorizar todo objeto, estructuras hechas por humanos, animales. Aquí empezamos con una imagen de las nubes. Básicamente esta red averigua qué se ve en las nubes. Y cuanto más tiempo uno pasa mirando, más cosas también se verán en las nubes. También es posible usar la red para alucinar, obteniendo cosas bastante locas. O Mike
ha hecho otros experimentos donde se detiene la imagen de la nube, la alucina, la amplía, la alucina, la amplía, y de esta manera se obtiene una especie de estado de fuga de la red, supongo, o una especie de asociación libre, en el que la red se come su propia cola. Así que cada imagen es ahora la base para... ¿Qué pienso que veré ahora? ¿Qué pienso que veré ahora? Mostré esto por primera vez en público a un grupo de una conferencia en Seattle llamada Educación Superior. Esto fue justo después de que la marihuana fuera legalizada. Así que me gustaría terminar rápidamente con solo señalar que esta tecnología no está limitada. He mostrado ejemplos puramente visuales porque son muy divertidos, pero no es una tecnología puramente visual. Nuestro artista colaborador, Ross Gooding, tiene experimentos que implican a una cámara tomando una foto, una computadora en su mochila, escribe un poema usando redes neuronales, basado en el contenido de la imagen. Y la poesía es, ya saben, creo que no está tan mal en realidad. Para concluir, creo que Miguel Ángel tenía razón. La percepción y la creatividad están conectadas muy íntimamente. Acabamos de ver redes neuronales totalmente capacitadas para discriminar o para reconocer cosas diferentes en el mundo que pueden ejecutarse a la inversa para generar nuevas cosas. Algo que me sugiere esto no es solo que Miguel Ángel realmente vio la escultura en los bloques de piedra, sino que cualquier criatura, cualquier ser, cualquier alienígena que es capaz de percibir actos de este tipo también es capaz de crear, porque en ambos casos se usa la misma maquinaria. Y además creo que la percepción y la creatividad no son absolutamente únicamente humanas. Ya tenemos modelos computacionales que pueden hacer exactamente estas cosas y que no debería ser sorprendente. El cerebro es computacional. Y finalmente la computación empezó como un ejercicio de diseño de máquinas inteligentes. Fue modelada siguiendo la idea de cómo podríamos hacer máquinas inteligentes. Y finalmente se está empezando a cumplir algunas de las promesas de aquellos pioneros, como Turing, von Neumann, McCulloch y Pitts. Y creo que la informática no es solo contabilidad o jugar al Candy Crush y esas cosas. Desde el principio se diseñó siguiendo el modelo de nuestra mente, y eso nos da la capacidad de comprender nuestra propia mente y de ampliarla. Muchas gracias.